comenzado ya la campaña electoral, es decir, estamos en la recta final antes de las elecciones del próximo día 23. Eso significa que muchos de los partidos tienen ya listos sus programas, muchos no, en teoría deberían tenerlos todos, aunque como bien sabemos los programas electorales, aparte de estar repletos de buenas intenciones y muchas mentiras, prácticamente todo lo que dicen es mentira, porque de lo que se trata es de buscar, bueno, por un lado rellenar un papel. Casi nadie se lee los programas electorales, pues yo creo que salvo quienes los han escrito, un poquito los líderes políticos de los distintos partidos para saber qué tienen que decir en cada uno de los mítines, y los que nos dedicamos a esto, al periodismo político. Yo, conforme han ido sacando los programas, les he echado un vistazo. Suelen ser documentos sencillos, simples, como veis hay 39 grados, pero a mí me encanta salir a la calle con 39 grados. Me voy de hecho para el Campo del Moro, que os he hecho unos cuantos a la contras desde allí, pero es uno de los lugares de Madrid donde más fresquito se está. Esa es la razón por la cual nos dirigimos por aquí, por la Ronda de Segovia, hacia el Campo del Moro. Bajamos hacia el Palacio Real. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Bueno, a lo que íbamos con el tema de los programas. Casi todos son muy parecidos, es muy raro encontrar un programa que se diferencie de los otros. Los partidos de derecha suelen incorporar un contenido, por regla general estoy hablando, algo menos social, si queremos llamarlo así, los partidos de izquierdas algo más social. Unos piden más gasto público y los otros menos gasto público. En líneas generales, la diferencia entre los programas electorales suele estar ahí, exclusivamente. Allá al fondo tenéis el Palacio. Bien, pues acaba de salir el programa de Vox, el programa económico concretamente, que era un programa muy esperado, al menos entre los liberales, porque hace unos años, hace 4 años, Vox fue uno de los partidos, bueno, fue el partido, de hecho, que hizo el programa electoral más liberal. Y esa es la razón por la cual esperábamos con gran anhelo a ver cómo nos sorprendían, teniendo en cuenta que han dado un giro socializante muy acusado en los últimos tiempos. Bien, pues el Palacio Real está enfrente, pero el Campo del Moro está a la izquierda. Así que vamos a darle a esto algo de velocidad. Pues ya estoy en el Campo del Moro, ahí detrás tenéis el Palacio Real, y estoy la verdad solo, prácticamente solo. Los únicos que se han aventurado con 39 grados a venirse aquí a los jardines del Palacio Real, los vais a ver porque van a entrar en plano ahora, son esos ingleses, y es una boda de ingleses, vamos, sé que es inglés, vamos, creo que la novia es, bueno, ahora vienen para acá, creo que es española, el marido inglés, pero vamos, que aguantan sin ningún problema los calores, los rigores del tiempo de Madrid en pleno verano. Un ratito me da la impresión, van a quedar como cangrejos, eso sí, van vestidos de boda, claro, ya sabéis, con trajes, corbatas y demás. Pero bueno, os comentaba lo del programa económico de Vox. El programa económico de Vox lo anunció tal que ayer Buxadé y Espinosa de los Monteros. Era un programa que era esperado en cierta medida porque, bueno, no sabíamos hasta qué punto iban a mantener ese programa tan liberal de hace 4 años. Fue un programa realmente bueno, lo hizo Rubén Manso en aquel momento. A Manso no sé si lo han purgado, le han pedido que se vaya o se ha ido por su propio pie, la verdad es que lo desconozco, no sé, no conozco yo a Rubén Manso, pero sé que no va a entrar en las listas, sí que tampoco se ha encargado de la preparación de este programa económico. Bien, el programa ya está listo, anunciado, presentado. Dicen que no lo han hecho ex profeso para estas elecciones, sino que la cosa ha sido algo más profundo, ¿no? Que lo tenían ya pensado desde hacía tiempo, como algo que tenían clarísimo, que es un programa que hubieran presentado de cualquier modo, hubiese o no hubiese elecciones, porque después de haber hecho un análisis exhaustivo de los problemas múltiples de la economía española, creen que este programa es lo que vendría a solucionarlos. En sus palabras, este programa condensa la mayor reforma fiscal de toda la historia de España. Bueno, toda la historia de España reciente, exactamente. Bien, ¿en qué consiste esa reforma? Os preguntaréis, una reforma fiscal es una cosa muy seria.
decir la mayor reforma fiscal de la historia de la España reciente. Estamos hablando de cambios sustantivos, cambios en profundidad sobre el sistema fiscal que tenemos ahora mismo. Bien, estoy aquí, como veis, metido en medio de esta pequeña jungla urbana, fresquito aquí, no lo sé qué temperatura hará, pero lo menos hay 4 o 5 grados menos que cuando uno se pone al sol. Este bosque se hizo en tiempos de María Cristina de Habsburgo, y lo mandó a hacer ella porque quería tener algo que le recordase a su tierra natal, a Austria, vamos, y plantó aquí un bosque de tipo atlántico que le cuesta a los de Patrimonio Nacional mantener. Con el clima continental de Madrid le cuesta lo suyo mantener porque requiere mucha agua y además aquí las temperaturas pueden subir mucho en verano. Pero bueno, voy a buscar un banquito por aquí, que hay unos cuantos, he pasado por 2 pero estaban ocupados, así que voy a buscar uno que esté libre. Los 2 bancos que he visto estaban ocupados por 2 tíos tumbados del calor que hace, rendidos. En esa avenida de allí, al lado del chalecito de la Reina, estoy viendo que hay bancos, así que allí os termino de contar. Ahí tenéis el chalecito de la Reina. Como veis, es un edificio de entramado de tipo centroeuropeo y nos vamos a hacer a la contra de hoy en ese banquito de ahí. Como veis, hay una exposición fotográfica que dice lo más del fotoperiodismo iberoamericano. Bueno, luego le echaré un vistazo. Entre tanto, vamos con el a la contra. Ya estoy aquí debidamente colocado en esta sombrita, justo con el chalet de la Reina detrás de mí. Bien, os decía antes, en el bosquecillo de ahí abajo os planteaba la pregunta que en qué consiste esa reforma fiscal que se presume tan ambiciosa. Bien, por resumirlo mucho, básicamente en una rebaja fiscal, en un recorte muy acusado de todo tipo de figuras fiscales. Quieren quitar, sí, en líneas generales, todos los impuestos que no graven directamente la renta de los ciudadanos. Quieren quitar sucesiones, donaciones, las plusvalías municipales, también quieren quitar patrimonio, en fin. En esencia, como podemos ver, quieren quitar buena parte de la fiscalidad local o regional, que es una de las maneras, como bien sabéis, con las que compiten las comunidades autónomas. Madrid empezó con esto hace ya muchos años, quitando o disminuyendo, bonificando muchísimo este tipo de impuestos, y eso le permitió convertirse en un lugar donde gente de otras comunidades autónomas terminaba trasladando su residencia fiscal. En España no es que haya competencia fiscal propiamente dicha entre comunidades autónomas, pero sí hay un poquito. ¿Veis? Hay un poquito, especialmente con cierto tipo de rentas, las más altas, a las que, bueno, pues 2 puntos de IRPF pues les supone una cantidad importante de dinero, o el caso de las sucesiones, pues si alguien se muere y deja una herencia importante, pues no es lo mismo que vaya bonificado al 99% que te lo bonifiquen al 50%, ¿no? Entonces, esto eliminaría por completo esa capacidad que tienen las comunidades autónomas de, entre comillas, competir, bueno, no tan entre comillas, de competir en la medida de sus posibilidades, que no son muchas, por atraerse contribuyentes. Esto encaja bien con la filosofía de Vox. Ya sabéis que es un partido que no está a favor de las autonomías, en líneas generales, es el partido en este aspecto más unitario o centralista que existe de todo el panorama político. Ni el PSOE, ni el Partido Popular, ni Podemos, ni ninguno de los grandes ciudadanos, cuando todavía se presentaban las elecciones generales, al contrario, eran en ese aspecto muy partidarios de las autonomías, en mayor o en menor medida. Pero Vox aquí sí que rompió desde el principio con esa lanza que nadie en los últimos 40 años había atrevido a romper, que era ir directamente en contra del sistema autonómico. Yo, por mi parte, como bien sabéis, soy un gran partidario de la descentralización administrativa, y esa es una de las cosas que menos me gustó de Vox desde el primer momento. Yo creo, y lo he explicado muchas veces, especialmente en la contrarréplica, que la competencia fiscal es importante y que cuanto más se compita por el contribuyente, pues mejor todavía. Para eso tiene que haber unidades recaudadoras pequeñas que compitan entre ellas. Pero en fin, no estamos en esto, sino en la reforma fiscal que ha propuesto Vox, que por lo demás es interesante. Quieren también bajar, y esto es textual, quieren bajar radicalmente, así lo han dicho, radicalmente, el IVA de los productos de primera necesidad, por lo menos, eso es lo que han dicho. También quieren bajar el IVA general, quieren eliminar el IVA en la primera vivienda, cuando la vivienda principal o vivienda habitual, que ahora, como bien sabemos, pues se paga.
cuando uno va a comprar su primera casa, pues la segunda o la tercera, cuando uno compra una vivienda, pues tiene que pagar el IVA, que suele ser muy alto, porque claro, las viviendas son caras. El IRPF quiere dejarlo en dos tipos únicos, un tipo del 15% y otro tipo del 25%. Esto tiene luego un añadido, que lo explicaron, aquí sí que se detuvieron en detalles, y el añadido es el siguiente. Se reducirán sobre estos tipos únicos, ya sea el del 15 o el del 25%, 4 puntos por cada hijo. De modo que una familia con 4 hijos, hemos ido quitando 4 puntos, pues no tributará IRPF, por lo menos una familia que tenga unos ingresos inferiores a 70.000 euros. La barrera serían 70.000 euros, los que ganen más tributarán al 25 y los que ganen menos tributarán al 15. Pero claro, si con cada hijo le vamos quitando 4 puntos, pues nos quedamos sin IRPF. Bien, en este caso lo que tendríamos es las personas con las familias numerosas antiguas, por lo menos, que eran las que tenían 4, 5, 6 hijos, ahora creo que son 3. Bueno, desde hace ya bastantes años, son 3 hijos las familias numerosas. Esto claro, nos se lo contamos a nuestros abuelos y se hubieran muerto de risa. ¿Cómo que una familia con 3 hijos, familia numerosa? Cuando las familias españolas había 6, 7, 8 hijos, ¿no? Estamos hablando pues de mediados del siglo XX, pero bueno, como cada vez ha habido, la natalidad ha ido menos, pues ya una familia con 3 hijos, una familia de 5, digamos, ya se le considera no solo a efectos administrativos, que por supuesto, esto es desde hace 20 años por lo menos, sino más, sino también a efectos humanos. Ya dices, caray, 5, necesitan un coche, claro, especial y tal, porque ya meter 5 personas en un coche, aunque bueno, antiguamente ya sabéis, metían 5 en un 600 o en un SEAT 850 de esos que había en los años 60 y 70, ¿no? Pero en fin, que estas personas se quedarán sin pagar IRPF, algo parecido a una especie de medio paraíso fiscal. Vamos, si lo que quieren es que la gente tenga hijos, este es un buen incentivo. Ahora bien, yo dudo muy mucho que por 4 puntos en el IRPF el que quiera tener hijos vaya a tener hijos. Tener hijos, como bien sabéis, va más allá de lo fiscal, tienes que tener ganas de tener hijos. Un hijo no es algo que puedas cuantificar en dinero. Los niños cuestan dinero y al que los quiere tener le da igual, cuesten mucho o poco. Y más que dinero lo que dan es, pues ya se sabe, preocupaciones, dan también muchas satisfacciones, pero bueno, la vida de una mujer y un hombre que acaban de tener hijos cambia radicalmente en el momento en el que los han tenido, ¿no? Así que esta es su idea de, aquí mezcla la política fiscal con la política familiar. Otro de los puntos, las ideas fuerza de Vox siempre ha sido la defensa y la promoción de la familia. Luego sociedades, por lo que recuerdo, estoy hablando de memoria, creo que lo quieren dejar en el 15% aproximadamente. Vamos, un impuesto de sociedades ahora mismo ronda el 20 y tantos, 25 creo que es, pues, o 23, bueno, sería bajarlo ligeramente y por supuesto que nada más pagasen quienes el impuesto se pagase sobre beneficios, no así por las buenas. Llama la atención porque en el otro lado Sumar también ha presentado un programa fiscal, es más o menos lo contrario. Bien, en líneas generales, y tampoco me quiero enrollar demasiado, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen y con todas estas bajadas fiscales. Seguro que se quedan cortos, es decir, yo el IRPF, si me lo diesen a elegir, lo quitaría directamente. Lo he dicho en muchas ocasiones, el IRPF es un impuesto sobre el trabajo que se puso en Europa de manera temporal después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción del continente después de la guerra, y ya sabéis, no hay nada más permanente que lo temporal. Lo único que ha hecho ese impuesto es ir perfeccionándose, ir creciendo, hasta que al final, pues bueno, cualquier persona que gane, bueno, es el instrumento recaudatorio por antonomasia de cualquier estado y por ahí, cualquier persona que gane un sueldo medianamente decente, pues tiene que entregar la mitad de lo que produce, del fruto de su trabajo, se lo tiene que entregar al Estado. Es un impuesto que no tiene ningún tipo de justificación, un impuesto al trabajo, nunca mejor dicho. Entonces, yo, si me diesen a mí a elegir, yo directamente lo quitaría. Ni 3 hijos, ni 4, ni 15, ni 25%. El IRPF, de la misma manera que apareció, desaparece. Así que yo, todo lo que sea bajar impuestos, voy a estar siempre de acuerdo, y ya digo, seguramente se quedan cortos. Como bien sabéis, vivimos en buena medida para pagar impuestos, y eso lo sabe cualquiera que trabaje, cualquiera que intente montar un negocio, cualquiera que ya tenga ese negocio y vea cuánto le sajan cada año, ¿no? Y que al final tiene que estar pagando entre impuestos, tasas y demás, que la vida se le va en eso.
cuando uno ve la factura de la luz y ve la cantidad de impuestos que hay, bueno, el ticket del restaurante y cualquier cosa, ¿no? Cuando ve la nómina y dice, bueno, pero oiga, que es que yo, mire, a mí el empresario asigna a mi puesto de trabajo 2.000 euros y a mí es que me están llegando 1.000 y pico raspados, ¿no? El resto, ¿dónde se ha ido? Bueno, pues caballero, el resto se ha ido al gobierno. Bien, todo lo que sea bajar impuestos está bien. El problema de los impuestos, y esto yo creo que está al alcance de cualquiera, es que según salen de los bolsillos de los contribuyentes, es decir, nuestros bolsillos, van a parar a los bolsillos de otros, ya sea tenedores de deuda pública, de bonos del Estado, ya sea pensionistas, ya sea empleados públicos, ya sea contratas del Estado, ¿no? Es decir, estos jardines, estos de patrimonio nacional, es estatal, digamos, pues aquí evidentemente habrá alguien que se encargue, una contrata que se encargue de mantener estos jardines bien cuidados. Y esa contrata, pues evidentemente cobra supongo que será por concurso, y cobra una cantidad que le viene directamente de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que el dinero que pagamos no se queda en un limbo, obviamente, no es, venga, la mitad de lo que ganas, pum, lo voy a dejar aquí en el aire. No, en absoluto, ese dinero se gasta en productos, se gasta en servicios que prestan otras personas. Y en esto Iván Espinosa de los Monteros lo sabe, porque es un tipo que sabe la suficiente economía para conocer algo tan elemental, y Buxadé también lo sabe. En fin, es abogado del Estado, lo sabe mejor que nadie. De hecho, Buxadé, hasta que se dedicó a esto del politiqueo, creo que todas las nóminas que ha recibido han sido provenientes del contribuyente, así que lo sabe mejor que nadie, porque él era uno de los que estaban, de los que cobraban de los impuestos. Bien, de modo que si se recorta, no lo sé, vamos a poner una cifra, se recorta, qué sé yo, el 10% de la recaudación, pues hay que recortar el 10% del gasto. No hay mucho más. De lo contrario, lo que haces es incurrir en un déficit brutal. Bueno, pues vas acumulando déficits y a la vuelta de 3-4 años, pues la cosa ya se ha tornado insostenible. No puedes estar, bueno, voy a recaudar menos, pero voy a gastar lo mismo. No, si decides recaudar menos o bajas los impuestos, tienes que financiar simplemente esa bajada de impuestos, como lo que le pasó a Liz Truss en el Reino Unido hace casi un año, que se presentó, Kwasi Kwarteng le había preparado un programa de shock para la economía británica, con la ventaja de que, bueno, ellos llegaban al gobierno y podían ponerlo en práctica. Esto de Vox no deja de ser un programa electoral. Y ya sabéis todo lo que sucedió, no estaba, y ellos habían presentado una memoria en condiciones. Otra cosa es que la memoria fuese más o menos fantasiosa, pero una memoria en condiciones para poner en práctica eso. Ya sabéis dónde se fue la libra esterlina, qué pasó con los guilds, en fin, os lo conté con pelos y señales en la contracrónica. No se terminaba de creer el mercado que la manera en la que iban a financiar esa bajada tan radical de impuestos fuese a materializarse. Resultado, Liz Truss pues estuvo, creo que fueron 45 días en el 10 de Downing Street y se tuvo que marchar con el rabo entre las piernas. Y ya llegó Rishi Sunak y tuvo que arreglar un montón de cosas. El mini budget que preparó Liz Truss, el mini presupuesto, no terminaba de convencer a nadie. Es decir, que todo recorte fiscal, y esto es importante entenderlo, ha de financiarse con un recorte equivalente de gasto. Y esto lo entiende cualquiera, ya digo. No hace falta que estudie economía ni nada de eso. Si no, estaríamos vistiendo un santo para desvestir otro. O desvistiendo un santo para vestir otro, que lo mismo da que me da lo mismo, ¿no? Bien, ¿cuál es el plan de recorte de gasto que tiene Vox? Ya os he comentado por encima el plan de recorte fiscal, que ya digo, estoy de acuerdo, incluso creo que se quedan algo cortos, pero lo cual es lógico teniendo en cuenta que yo soy liberal, pero habrá otros que dirán que es una salvajada y les entiendo y les respeto, pero bueno, solo pido que me respeten a mí por ser liberal, yo les respeto a ellos por ser socialistas. La clave de vivir en un país libre, en una democracia, es que todos nos respetemos y debatamos las cosas tranquilamente. Bien, ¿cuál es su plan de recorte de gasto? Bien, nos han dicho, y esto dieron una rueda de prensa y hablaron bastante, ¿no? Más allá del documento que han presentado, que es el documento que he podido leer yo. Es un documento concebido para que lo lea el votante, no para que lo mire, qué sé yo, un técnico del Banco de España, a ver si me entendéis, es una cosa muy sencillita. Han dicho que consistirá en una reducción bastante drástica de gasto político, y han insistido en lo de gasto político ineficaz. Es decir, que quitarán subvenciones a sindicatos, a partidos políticos, a chiringuitos ideológicos, también lo dijeron, ¿no? Entiendo que también le querrán quitar las subvenciones al cine y todas estas cosas, ¿no? Bien, todo muy bonito, evidentemente, todo lo que sea reducir gasto público, bienvenido sea, así lo digo.
de la misma manera que yo creo que el Estado gasta demasiado, muchísimo. Se gasta la mitad de la riqueza que producimos los españoles. Ahora bien, esto hay que cuantificarlo, que es donde falla este programa, no está debidamente cuantificado. Es como que hay que cuantificarlo. Bueno, han cuantificado la rebaja de impuestos, pues que nos cuantifiquen o aproximen por lo menos la rebaja de gastos. La rebaja fiscal se puede más o menos aproximadamente cuantificar. No hay más que calcular cuánto se ha recaudado por sucesiones, por donaciones, por patrimonio, cuánto se puede estimar una bajada del IVA, qué sé yo, del 21 al 18, que es exactamente lo que ellos han propuesto. Sería una estimación, evidentemente, porque bueno, las cosas van un poco a su aire, pero nos permitiría hacernos una idea. Se puede, no hace falta un buen par de analistas con cabeza y algo de tiempo para sacarnos una cantidad más o menos fidedigna. Pues bien, todo eso, esa estimación se tiene que compensar con una rebaja de gastos equivalente, con la diferencia de que la rebaja de gastos es cierta. Si yo decido, por ejemplo, de dejar de gastar en una partida concreta, a partir de ahora no se va a gastar en esto. Bien, ya sé que es un dinero que no voy a gastar, es un dinero que me voy a ahorrar. Ahora bien, si yo decido bajar el impuesto del IRPF, pues puede suceder que las cosas no vayan bien y bajar el IRPF, que se lleva al 25%, al 35%, pues dependerá de muchas cosas, ¿no? De cómo vaya la economía, de cosas que todavía no han sucedido, pero bueno, se puede más o menos, sobre todo un año vista, 2 años vista, se puede hacer una estimación general. Con los datos, una vez has hecho esta estimación, pues elaboras una memoria y se presenta, ¿no? Vamos a quitar tal impuesto y lo que este impuesto recaudaba lo vamos a quitar de aquí, de aquí, de aquí. Simple, aproximadamente. No diré euro arriba, euro abajo, pero bueno, 1 millón de euros arriba, 1 millón de euros abajo. Siempre, insisto, será aproximado, pero al menos dará verosimilitud al programa. De lo que van a quitar de aquí lo van a financiar con esto. Una cosa y la otra están más o menos equilibradas. Luego ya a partir de ahí, ya digo, pueden pasar muchísimas cosas que no han sucedido todavía. Cosas como que entremos en crisis, qué sé yo, una crisis de estas brutales de caballo y qué sé yo, como les decía el otro día, que China invade Taiwán. Bueno, pues eso desataría una crisis económica importante, ¿no? Y la recaudación caiga, se desplome para el caso, o al contrario, que las cosas vayan especialmente bien, que China no solo no invade Taiwán, sino que además se termina la guerra de Ucrania y toda esa incertidumbre que hay en el horizonte pues se evapora y las cosas baja el precio del petróleo y la energía y eso, claro, impulsa la economía hacia adelante. Bueno, pues en ese caso las cosas irían a mejor y la recaudación se dispararía. Pero bueno, esos cálculos, estas memorias se hacen con una situación ceteris paribus, es decir, presumiendo que se mantendrá todo más o menos como está actualmente. El Estado, como os decía, gasta muchísimo, gasta un huevo, que diría un madrileño, gasta un huevo y parte del otro, aproximadamente la mitad de la riqueza nacional, más de medio billón, con B, de euros al año, que antes nos ha sacado del bolsillo o que ha pedido prestado. Eso es la cantidad presupuestada. Luego, el año pasado fueron 583.000, sí, exactamente, más de medio billón, bastante más de medio billón. Y luego gasta algo más, pues porque generalmente no le llega e incurre en déficits. Bien, de lo presupuestado, aproximadamente un tercio se va en pensiones, son 190.000 millones. Un tercio en pensiones. O sea, hay que sumar el servicio de deuda, que creo que se fueron 30 o 35.000 millones de euros, hay que las prestaciones de desempleo, de nuevo, 20 o 25.000 millones de euros. Si nos metemos en crisis, esa partida se disparará porque habrá más gente en la oficina de empleo. Los gastos corrientes de ministerios, que son muchos, de comunidades autónomas, evidentemente, de gastos corrientes para prestar servicios, que pueden ser mantener regados estos jardines o hacer informes sobre el estornino colorado, o sobre el heteropatriarcado y el farcismo de los mercados, que eso ya, en fin, ya sabéis lo que se paga en ciertos ministerios por los informes. En los servicios públicos básicos, es decir, los que demanda el ciudadano y que solo puede prestar el Estado, ya digo que no puede haber competencia en ellos, que son justicia, seguridad ciudadana y defensa, se va solo el 5% del gasto, solo el 5% del gasto.
Esos son los servicios básicos de los que, digamos, privativos del Estado. Si se gasta mucho más, de hecho, en cosas como el fomento del empleo. Todo lo recuerdo del año pasado. En fomento del empleo se adjudicaron en el presupuesto 8.000 millones. Es que en justicia se gastan 2.200 millones. Fomento del empleo, ya sabéis lo que es el fomento del empleo, ¿no? Bueno, ya sabéis que es cualquier cosa menos fomentar el empleo. Si uno quiere fomentar el empleo, no tiene más que liberalizar la economía y se fomenta solo. Y bajar los impuestos, bueno, y si eliminas el IRPF, no digamos ya cómo se fomentaría eso. Pero nada, se gastan 8.000 millones. Entonces, 4 veces más que en justicia. Quizá por ahí se pueda arañar algo. Estamos hablando de cantidades pequeñas, de todas maneras 8.000 millones. Es que solo en pensiones, ya digo, se van 190.000 millones. Pero claro, nos lo tienen que explicar. ¿Qué es lo que no han hecho todavía? Nos han puesto ese documento, una fiscalidad, una nueva fiscalidad, una fiscalidad para la prosperidad, exactamente lo han llamado. Lo han explicado con mucha convicción y tal, pero no han ido más allá. Más aún cuando en el mismo programa, lo tenéis en una de las páginas, en el mismo programa quieren y hacen voluntad, muestran su voluntad, vamos, de eliminar el déficit público por completo, dejándolo en cero. Ese es su objetivo. Déficit público cero. Loable intención, en serio lo digo. Yo creo que cuando dicen, no, es que el Pacto de Estabilidad pone un máximo sobre PIB del 3%. Sí, pero ¿por qué el 3%? ¿Por qué no el 0% directamente? ¿Qué es eso de permitir el déficit? ¿Qué es eso de permitir gastar más de lo que se ingresa? Debería ser el 0%, el déficit debería ser ilegal. Salvo situaciones muy, pero que muy pautadas, desastres naturales, guerras y cosas por el estilo. Pandemias, como esta que hemos vivido ahora, y poco más. Ya está, el resto, ¿qué es eso de que gasten más? Que gastan contra el dinero de otros. Pero bueno, su idea es esa. Vamos, que la fiscalidad que propone Vox es un gran avance, pero le falta la otra pata, que es fundamental. ¿De cómo la van a financiar? Insisto, no lo han dejado claro. Esto implica decir a mucha gente que cobra del Estado, muchísima. Ya os dije que una parte se va a pensionistas que cobran del Estado, a empleados públicos que cobran directamente del Estado y a infinidad de contratas de la Administración que también cobran del Estado. Bien, esto les supone la incomodidad de decírselo, de que sepáis que, bueno, que vamos a recortar ese gasto y que no vais a seguir cobrando del Estado. Ya está, y que tendréis que buscaros la vida. Quizá por eso no han bajado al detalle, no olvidemos que, como os decía antes, no deja de ser un programa electoral, ¿no? No han querido ir al punto y la coma, el detalle exacto, el número, porque, en fin, seguramente porque tampoco han hecho los cálculos, o si los han hecho se han pegado tal susto de la cantidad de recorte y la cantidad de gente que tendría que desamorrarse de la teta del Estado que han dicho no, que no nos vota ni Dios. Bueno, un poco algo parecido a lo que la izquierda hace cuando dice que elevará tanto la recaudación. Lo habréis oído en infinidad de ocasiones. No, vamos a elevar la recaudación, tanto hacen esas cuentas del gran capital, ¿no? Y vamos a tener tanto disponible porque, bueno, hay unos ricos, unos muy ricos, unos millonetis, que fíjate, no habíamos tenido constancia todavía de ellos, pero estos millonetis nos van a permitir subir, recaudar tanto más. Y eso lo podremos destinar pues a dar 20.000 euros a los chicos de 18 años, como ha dicho Yolanda Díaz, o bueno, a lo que nos venga en gana, ¿no? Esos ricos riquísimos los van a sajar a modo y ya está, nadie más se va a enterar. Vamos a recibir sin necesidad de dar más. Luego la realidad es que esa recaudación extra correrá a cargo de la clase media, ¿no? Del IRPF en Mondo y Lirondo, que es el que pagamos todos, el trabajador medio. Pero claro, si lo dicen perdería atractivo, tienen que recurrir a los muy ricos. Pues en este caso es algo parecido, ¿no? Pero vamos, siempre es bienvenido que un partido diga que hay que bajar impuestos de forma consistente, aunque no termine de explicar cómo lo va a hacer, pero que cambie un poco el discurso, porque llevamos años diciendo, todos los partidos diciendo lo contrario. Lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos en España desde hace unos años un discurso hiperfiscal. Todo se soluciona con el dinero de los demás, todo se soluciona entregando más dinero a la administración, como si... recuerdo los años buenos de la crisis, caray, no, aquí lo que hace falta es más gasto público, impuestos más altos, caray. Si todo se solucionase con eso, con gasto público, Corea del Norte sería un paraíso, todo es gasto público, evidentemente, y no lo es, os lo aseguro. Así que bueno, si consiguen llegar al gobierno
que es posible que consigan, evidentemente no en solitario, pero sí de la mano del Partido Popular, habría en ese momento que preguntarles, que pedírselo, más que preguntarles, pedirles que nos den detalles de cómo piensan conseguir su denominada fiscalidad para la prosperidad, porque así es como os decía antes, como lo han denominado. Yo la verdad me gustaría saber, porque yo mentalmente, no es que me haya sentado a hacerlo, pero mentalmente a mí no me salen los cálculos, solo con el IRPF. Viendo la recaudación de IRPF del año pasado, si a eso le aplicamos el recorte tan brutal que han previsto, ¿no? No me sale, pero en serio, de ninguna manera, pero en fin, ellos verán. También descuento, porque claro, a estas alturas yo ya soy viejo, no lo olvidéis, y descuento que están en campaña electoral. Y en campaña electoral pues se dicen, lo sabéis bien, se dicen muchas mentiras, demasiadas. En fin, queridos, pues hasta aquí llega este sitio tan guay que estoy, al lado del chalecito de la reina, en fin, María Cristina Habsburgo, la que os decía antes, que es la que no hizo esto, pero sí mandó a hacer todos estos jardines que se han mantenido después de siglo y medio hasta la fecha, más o menos, aproximadamente tal y como los jardineros y los paisajistas de María Cristina Habsburgo los concibieron. Bien, pues con esto termina ya la contra de hoy, una contra hecho en un día realmente caluroso en Madrid. Ya lo habéis visto antes, 39 graditos del ala, muy ricos, que yo es cuando estoy en máxima productividad y máximo entusiasmo. Bueno, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.